Hoy nos acompaña en la mesa el doctor Rogelio Rodríguez, él es abogado experto en derecho aéreo. Gracias por estar esta noche con nosotros. También está el capitán Carlos Smith Pico, él es socio fundador de Amezcua, Loizaga, Smith y Asociados. Gracias por estar esta noche por acá. Y al ingeniero Ricardo Tapia Ruiz, subdirector de operación aeroportuaria. Gracias por estar esta noche por acá. Lo decíamos incluso fuera del aire antes de entrar, ¿qué les había parecido la consulta? Y la primera pregunta sería, ¿votaron en la consulta? ¿Ya fueron a emitir el voto? ¿Ya participaron? ¿O de plano no piensan no participar? Sí. ¿Cuál es la postura? El que quiera comenzar, si quieres de este lado comenzamos. Yo aún no he acudido, sí pienso acudir. Sí pienso acudir. Yo también pienso ir a acudir a... Pero todavía no ha dado voto. No lo he hecho, hoy no pude hacerlo. No sé cuál es mi casilla todavía, o bueno, en qué casilla lo podría hacer. Lo voy Pero a sí averiguar. está pensando Sí, voy a ir a emitir el votar. voto. No participaré en la consulta. ¿Por qué no? Bueno, porque en mi formación como abogado, esta consulta deviene en un ejercicio político prácticamente partidario y no es, desde el punto de vista constitucional ni legal, un punto de certeza que nos permita salir a sufragar en función de una postura presupuesta. Creo que se creó la antagonía. La antagonía no existía. Se generó la antagonía de posturas y se puso en la perspectiva de los ciudadanos el optar entre una y otra en blanco y negro. Entonces, amén de ser inconstitucional, que eso desgastaría seguir en ello, pero el 35 es claro, de no tener la certeza de un árbitro, los temas que están sujetos a consulta no tienen una proporcionalidad en grado de competencia. Okay. ¿Ustedes por qué sí, muy brevemente, para ya irnos al fondo del asunto? Pero yo pienso que consultar a los ciudadanos debe ser una práctica que debemos los mexicanos tener. ¿Está bien al ejercicio de la consulta? Yo creo que es un ejercicio que ojalá se pueda implementar y que los mexicanos tengamos esa oportunidad de poder participar, ¿no? Entonces, tal vez esta consulta no esté estructurada como debiera estar, pero como sí tengo un interés sobre el aeropuerto, o sea, sí quiero que haya un nuevo aeropuerto, voy a emitir mi voto. ¿Y de este lado? Yo creo que es muy importante manifestar qué es cuál es la preferencia que uno tiene. En mi caso, claramente es porque se continúe con el nuevo aeropuerto que se está construyendo, y si hay una opción de manifestarlo, pues hay que aprovecharla para manifestarlo. Bueno, pues entonces, ¿y qué hemos escuchado el día de hoy, Olivia? La verdad es que hemos por lo menos sido testigos a través de redes sociales, también presencialmente, de algunos errores dentro de esta consulta. Por lo menos hemos visto duplicación de votos, gente que ha votado 2, 3, 4 veces incluso, y lo ha publicado a través de redes sociales, falta de organización en el tema de la secrecía, en el tema de que las hojas no están foliadas. La tinta indeleble que se borra. La tinta indeleble que se borra, la aplicación que iba a permitir que no se duplicara la votación falló el día de hoy. El propio Jesús Ramírez lo anunció a través de a través de preguntas de reporteros. Bueno, esto es lo que nos hemos encontrado en un ejercicio, Olivia, que yo creo que sí marca un nuevo camino de consulta, sí marca un nuevo camino del nuevo gobierno. Sí, porque así lo ha dicho, que el nuevo gobierno ha dicho que así va a gobernar. Hoy, por lo pronto, ya lo decía Risco, hubo fallas que fueron admitidas. De todas maneras, el equipo de López Obrador dice que la consulta es válida, que son fallas que están focalizadas y que la consulta va hasta el domingo. Bueno, eso es lo que tenemos el día de hoy. Ahora, sobre el tema de fondo, Texcoco o Santa Lucía, ¿cuáles son las posturas? Ayer tuvimos una mesa, decirlo claramente, con posturas en contra de Texcoco. ¿Ustedes qué piensan? Bueno, sin duda que Texcoco es un proyecto en ejecución. Es el aeropuerto que durante 50 años hemos discutido que necesitamos. ¿50 años, de verdad? Sí. O sea, es que para también ponerlo en contexto, el tema es una discusión de décadas, no es una discusión de hace 6 meses o de este sexenio, es una discusión de décadas, Texcoco. 50 años. Se había decidido construir en los límites del Estado de México e Hidalgo. Se canalizaron recursos para financiar colonias de trabajadores de la aviación, se compraron terrenos en aquel tiempo y quedó expedito. Vino el tema de la Olimpiada, de los movimientos sociales, se difirió para 78, llegó a los años 80 y en el año 2000 se decidió construir. Los estudios vinieron entre Hidalgo y Texcoco y se tomó la decisión de ir a Texcoco, en el inicio del sexenio del presidente Fox con Pedro Cerizola. Y se obtenieron los recursos a través de un fideicomiso para trascender los presupuestos
para evitar politizar el ejercicio de los recursos con un fideicomiso. No se llevó a cabo la ejecución de esta obra porque los terrenos no estaban disponibles. Se llevaron a la par las expropiaciones. Las expropiaciones hicieron imposible la construcción y el movimiento social que todos conocemos. Sí, de Atenco, que La experiencia surgió. inmediata nos hace construir un aeropuerto donde jurídicamente podemos construir lo que son los terrenos de disposición federal. Terrenos que no solo jurídicamente son los posibles e idóneos, sino además del punto de vista aeronáutico tenemos 20 años, si tomamos en cuenta 18, si tomamos en cuenta 2000 a la fecha y 14, pero tenemos los estudios previos. Claramente tenemos 20 años de estudios aeronáuticos, económicos, jurídicos, políticos de estrategia nacional. Proyecto en ejecución que sin duda alguna no puede competir contra un concepto que es Santa Lucía, donde nos dice que necesitamos pistas complementarias al aeropuerto de la Ciudad de México cuando pistas tenemos en Toluca. Ok, entonces vaya, importante el contexto, importante saber que es una discusión que viene de décadas, que es un proyecto muy estudiado, muy preparado. ¿Qué otro, por ejemplo, en comparación con lo que tenemos en Santa Lucía, hay algún tipo de comparación que se pueda hacer? ¿Es válido este equilibrio, esta pregunta de uno u otro? No, son dos conceptos totalmente diferentes. El concepto del aeropuerto de Texcoco es desarrollar un punto distribuidor llamado hub, en el cual va a permitir una conectividad a Norteamérica, Sudamérica, Europa, Asia. Estamos en un punto geográfico invidiable, porque vamos a competir y vamos de veras, a competir con Atlanta, con Dallas, con Houston, que son aeropuertos distribuidores, Los Ángeles, pero estamos en una posición geográfica envidiable. Entonces, el concepto de Santa Lucía, junto con el de México y ahora recientemente Sí. Toluca, pues es un sistema aeroportuario en el cual va a tener problemas de conectividad que no va a tener Texcoco y que va a ser muy complejo para los propios pasajeros de esta ciudad y de buscar la interconexión entre esos mismos aeropuertos. Sería muy, muy complicado. Ahora, el movimiento que se ha formado con el lema de yo prefiero el lago, ha puesto mucho énfasis en el impacto ambiental que tendría la obra del nuevo aeropuerto ahí en la zona de Texcoco. ¿Qué decir a este respecto? ¿Cómo argumentar a favor de Texcoco cuando parece que está muy claro que hay un impacto ambiental que sería importante? En realidad, hablando de impacto ambiental, yo creo que hay un tema que no se ha tocado, y es el tema del ruido. ¿El tema del qué, perdón? Del Del ruido. ruido. Ok. El tema del ruido se ha estudiado, también se ha estudiado desde hace 20 años. El tema del ruido sobre la Ciudad de México afecta del orden de 4.100 hectáreas pobladas Eso con el aeropuerto que tenemos ahorita. con el aeropuerto actual. Si continúa el aeropuerto actual, esas 4.100 hectáreas que tienen lo que le llaman un esquema de ruido inaceptable, hay 400 que tienen ruido claramente inaceptable. Sí. Así más o menos está clasificado. Pero de ruido inaceptable hay 4.100 hectáreas. El ruido es algo que pasa un avión y deja una huella. Luego pasa un avión y la huella que deja se suma a la anterior. Y así se van sumando esas huellas. Tiene un efecto logarítmico, se dice. Pero el hecho es que el ruido es algo que ha impedido hacer aeropuertos en otros países. En Europa ha habido grandes problemas para hacer un aeropuerto por cuestiones de ruido. En Holanda hay dos pistas que se utilizan, una para despegues y otra para aterrizajes, que están muy alejadas, nada más por efecto del ruido. Sí. En Inglaterra ha habido problemas por el ruido. Ha habido en muchos aeropuertos ha habido problemas. Pero del impacto ecológico Texcoco, ahí, ¿cómo está? Claro. exactamente. Texcoco no tiene más que un ruido marginal claramente aceptable sobre el circuito poniente o el circuito mexiquense en su crecimiento cuando ya tenga las 6 pistas. Ok. Esto en el tema del ruido. En el tema Pero, del por ruido. ejemplo, en el tema del impacto ambiental, el tema de es un mal suelo, el tema de se va a secar, Se hunde. se hunde, se va a secar el lago que está ahí. Hay minas ilegales. Hay minas ¿no? ilegales. Se Vaya. está extrayendo material con Respecto a esto afectaciones. también hay estudios y también hay un trabajo previo. Hay una manifestación de impacto ambiental en 3 tiempos que ha sido muy debatida. Sin duda una obra de esta dimensión va a tener una afectación al medio ambiente en cualquier parte del mundo y en México. Si es aquí, si es en Santa Lucía, donde quiera que sea, una obra de esa magnitud no puede sustraerse de afectar
el entorno ecológico. Sin duda que hay una afectación, está dicha en la manifestación de impacto ambiental. Hay una cuestión que se ha discutido, que si la manifestación de impacto ambiental tiene condiciones para remedios, estados de remedio, o sea, tomar medidas que logren atenuar los efectos. Y aquí está totalmente el punto que le ha generado presión al aeropuerto de Texcoco. ¿Qué va a pasar no solo con el perímetro del aeropuerto y las reservas territoriales y ecológicas desde el punto de vista aeronáutico, como establece el anexo del Convenio de Aviación Civil Internacional, sino con los terrenos que queden baldíos? Viene una construcción de un entorno urbanístico de alto desarrollo. Si esto es, entonces estamos en una incertidumbre como Santa Lucía. Tenemos que aceptarlo. Algo que tiene que estar en la mesa es la especulación de los terrenos de la zona. Porque si hoy dijéramos que estamos solo construyendo el aeropuerto, haciendo sus accesos, sus vías, y tomando una medida como un decreto a 100 años de no construcción en la periferia, bueno, creo que las medidas de atenuación, las medidas de remedio del impacto ambiental son razonablemente compatibles con la obra. Okay. Pero el otro tema que no queda totalmente transparente nos ha generado presión al sector aeronáutico. Okay. ¿Por qué sí Texcoco? Si tuvieran que explicarlo directamente. La postura es sí a Texcoco, ¿por qué sí? En términos sencillos, porque es un tema técnico, pero ¿qué le dirían a la gente? Bueno, para el usuario de un aeropuerto, estaría un aeropuerto pegado prácticamente a la ciudad, ¿sí? Con las ventajas de ruido que ya mencionó Ricardo, que ese es evidente. Queda más cerca. Queda más cerca, ¿no? Que Santa Lucía. A ver, la conectividad que va a tener el pasajero es única. O sea, ese es el producto que hay que explotar, la conectividad. Y hoy tenemos un convenio. Operaciones, por ejemplo, para irnos directamente a algo como muy específico. Van a aumentar de una manera exponencial. ¿Con ¿sí? Texcoco aumentan las operaciones? Con Texcoco. ¿Y con el proyecto de los 3 aeropuertos? Ahí hay muchas dudas. El problema de Santa Lucía y la Ciudad de México tienen que rediseñar un espacio aéreo. Hoy Santa Lucía tendría, con México tendría que crecer, no al doble, pero sí tendría que crecer ese espacio aéreo. Y los controladores tienen que hacer un trabajo de organización de ese espacio aéreo. Y pareciera que sí se puede hacer, no hay ningún problema, pero las separaciones entre aeronaves cada vez se van a hacer más amplias. O sea, ¿qué le va a pasar a los pasajeros? Su vuelo va a ser mucho más largo. Llegar a la Ciudad de México va a ser 10, 15 minutos más de vuelo. Okay, ¿por qué? Por el tráfico que se va a generar, porque va a haber una sola entrada. Tenemos un valle que está con una orografía que es muy complicada. ¿Y con eso se soluciona Texcoco? ¿Texcoco no tiene ese problema? No, porque se canaliza de otra manera. Se canaliza todo a un mismo aeropuerto. Aquí serían 2 aeropuertos que se tendrían que estar cruzando las aeronaves. Unas que tendrían que ir hacia el norte y las que vienen hacia el sur va a haber cruces entre ellas. Y entonces para el controlador va a ser muy complicado mantener esa separación. A ver, yo quiero poner sobre la mesa nada más una cosa porque creo que se ha generado mucha confusión. Hoy Mitre le vuelve a recordar al equipo de López Obrador, Mitre, que no es viable la operación de Santa Lucía y el actual aeropuerto de la Ciudad de México. Ya lo había dicho, incluso lo presentó el equipo de López Obrador, el informe. Pero ayer Jiménez Espriu, y aquí lo comentamos en la mesa, el próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, presentó otro estudio diciendo que sí es viable. La gente aquí, ¿cómo le da a creer? Perdón, sí es viable la operación entre los 2 aeropuertos. Lo que va a ocurrir es que la separación entre las aeronaves va a ser mayor, porque va a tener un espacio más grande para controlar. Okay. O sea, va a haber cruces entre aeronaves, sí, los controladores lo van a saber hacer. Unos van a ir por arriba, otros va a ser por abajo. Yo no sé de qué forma se puedan incrementar de manera sustancial las operaciones. Y en el futuro, ese aeropuerto, el sistema aeroportuario, a los 10 años va a estar nuevamente colapsado. ¿Dónde podría, para ir cerrando esta conversación, recomendar a la gente que se informe? Una persona que está por votar el día de mañana, pasado, ¿dónde le recomendaría informarse? ¿Qué tipo de fuentes ir? En la página del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México están todos los estudios, inclusive se entregaron al nuevo gobierno, al grupo de transición, y los tiene subidos en la página, una página que se llama lopesobrador.org.mx. Ahí están todos los estudios que se han hecho al respecto. A mí me gustaría enfatizar sobre un tema. En realidad, el aeropuerto de Texcoco es una respuesta a cómo voy a atender la demanda de largo plazo. O sea,
no es tanto quiero el aeropuerto en Texcoco, quiero el aeropuerto aquí o quiero varios aeropuertos. Es cómo puedo atender la demanda de largo plazo. Esa es la pregunta que se hizo hace 50 años, cuando empezó Zumpango. Así es. Empezaron con Zumpango y se dijo, ¿cómo vamos a atender la demanda de futuro? La demanda de futuro se fue analizando primero el aeropuerto actual de la Ciudad de México. Vamos a ver si lo crecemos con una pista hacia el noreste. Se estudió, al final de cuentas pasó el tiempo, se llenaron los rellenos sanitarios de basura, se hicieron ahí y ya no fue posible ampliarlo hacia allá. Después se analizaron opciones en Hidalgo, en Toluca, en Santa Lucía misma se analizó en el pasado, independientemente de que Mitre no la haya Y Texcoco analizado es la en ese solución a tiempo. largo plazo. Texcoco es la solución a largo plazo, ¿Largo plazo cuántos años? hasta 2060, 2070. Bien. Ese es el plazo. Digo, es que es importante específicamente porque sí, se había dicho de Santa Lucía que podría solucionar el problema entre 8 años y 10 años. Sí. Pero específicamente Texcoco sí podría ser de 50 a 60. Ya saben cómo son los tiempos de televisión, mi querida Olivia. Muchas gracias, Javier. Gracias por haber estado Gracias, con Olivia. nosotros. Gracias.